El sol poco a poco iba saliendo del horizonte, tímidamente como una niña, esparciendo pálidos rayos de sol sobre la fría meseta de los Andes. El viento sopla desde los picos de las montañas distantes, llevando consigo el antiguo aliento del tiempo, susurrando historias de una ciudad que una vez estuvo llena de vida pero que ahora se olvida gradualmente. San Esperanza, un nombre lleno de esperanza, pero que ahora suena a cruel ironía. Las casas de barro y techos de paja permanecían silenciosas como testigos inmóviles de la desolación. La sequía lo cambió todo. El suelo está agrietado, los campos están áridos y el único río que lleva agua al pueblo es ahora solo un caudal errático, algunos días completamente seco, dejando el lugar con una sed desesperada. En una ladera solitaria, una pequeña casa de arcilla parecía a punto de sucumbir a los constantes aullidos del viento. Una vez dentro, Martín se ciñó su gastada capa y se acercó a la estufa, donde las últimas llamas rojas se estaban extinguiendo poco a poco. Sus manos ásperas, callosas por las largas jornadas de trabajo en los campos secos, temblaban levemente mientras removía las cenizas, tratando de retener un frágil calor. A unos pasos de distancia, Lucas y Camila, sus dos hijos, todavía acurrucados en una manta remendada, durmiendo profundamente. En sus rostros jóvenes aún permanece la inocencia, ajenos a la dureza de la vida. Martín los observó en silencio, con el corazón dolorido. Han pasado 5 años desde que se fue. 5 años desde que esas palabras lo atravesaron como una espada en llamas. Eres un fracaso, Martín. No quiero esta vida. Entonces la puerta se cerró de golpe. Los pasos se fueron apagando poco a poco, hundiéndose en la noche. Y él sabía que ella nunca volvería. Martín bajó la cabeza y miró el duro suelo, suspirando. Intentó comprenderlo, se cuestionó innumerables veces, pero solo una verdad estaba más clara que nunca. Ella eligió el camino más fácil. Dejar a su familia. En cuanto a mí, sigo aquí, cargando sobre mis hombros todo lo que queda. El viento se hizo más fuerte, aullando por los callejones vacíos, sacudiendo los viejos paneles de la puerta como si quisiera derribar todo lo que quedaba. La ciudad está cada vez más desierta. Mucha gente se ha ido, llevando consigo la esperanza de una vida mejor, pero para Martín, irse es un sueño demasiado lejano. Más de una vez recibió ofertas de trabajo de terratenientes de otras regiones. Pero cuando mencionó a los 2 niños pequeños que no podía dejar atrás, la puerta frente a él se cerró de golpe. Ese no es mi problema, dijeron fríamente, si no tienes a quien enviárselos, no puedes trabajar. Martín apretó el puño, esas palabras aún resonaban en su mente. ¿Cómo puede elegir entre conseguir comida y estar con sus hijos? No. No tienes derecho a rendirte. No estaba luchando por sí mismo, sino por Lucas y Camila. El amor de un padre debe ser como un faro en medio de una tormenta, un cálido fuego en medio de un frío invierno. Y aunque la soledad pesaba como una piedra sobre su pecho, aunque la oscuridad caía cada noche con una tristeza sin nombre, todavía tenía que mantenerse firme. Amaneció, trayendo consigo un viento frío que se coló por las rendijas de la casa de tierra. En la cocina, la pila de leña casi se había consumido, dejando solo cenizas y brasas débiles, incapaces de calmar el frío glacial de la meseta. Lucas y Camila se acurrucaron en un rincón de la habitación, bien envueltos en túnicas viejas. Sus rostros estaban pálidos, reflejando el cansancio y la debilidad que solo el hambre puede provocar. Los labios de Lucas estaban secos y agrietados por el frío, su respiración era pesada. Camila era más pequeña, abrazándose en vano, tratando de calmar el gorgoteo de su estómago vacío. Martín miró a los 2 niños con el corazón dolorido. El viejo mueble de madera estaba vacío, no quedaba ni una sola papa ni un grano de maíz. Intentaron aguantar con agua caliente mezclada con algunas hierbas, pero ahora incluso eso ya no existía. La desesperación lo rodeaba como una neblina gris que cubría el cielo de San Esperanza. Pero no puede caer. No podía dejarse vencer.
Martín respiró hondo, se levantó, tomó su gastado sombrero de paja y se lo puso en la cabeza. Su voz era baja pero decidida, como un juramento sagrado. Papá irá a buscar comida. Se inclinó para mirar a sus hijos, sus ojos eran dulces a pesar de que su corazón estaba apesadumbrado. Dios nos ayudará. Dicho esto, se fue. Pasos firmes resonaron en el camino de tierra seco, dirigiéndose hacia la ciudad aún cubierta por la niebla de la mañana. El polvo se levantaba a cada paso, el viento azotaba el rostro de Martín, llevándose consigo el aliento seco de la tierra yerma. Caminó cansinamente, con las botas pesadas por el cansancio y el hambre. En la plaza, los comerciantes habían instalado sus puestos, pero la escena que tenían ante ellos era solo una imagen sombría. La sequía no perdona a nadie. Los puestos estaban vacíos con solo unas pocas frutas marchitas, racimos de verduras amarillas y los precios eran increíblemente altos. Solo unas pocas personas podían comprar, mientras el resto permanecía a distancia, calculando en silencio si tenían suficiente dinero para una papa o un puñado de maíz. Martín miró a su alrededor y vio rostros austeros. No eres el único que sufre. Las madres abrazaban con fuerza a sus hijos, como si pudieran protegerlos del hambre. Los ancianos susurraban oraciones, esperando un milagro de una tierra que alguna vez fue generosa pero que ahora responde solo con aridez y dureza. Luego vio a don Evaristo, el terrateniente más rico de la ciudad. Estaba de pie en medio de la multitud con una apariencia arrogante, un suave manto de vicuña sobre sus hombros y un elaborado sombrero de ala ancha en la cabeza, símbolo de poder y abundancia. Mientras la gente que lo rodeaba padecía miseria, don Evaristo todavía exudaba un extraño lujo. Sus zapatos brillaban como si nunca hubieran tocado la tierra seca con la que tantos otros luchaban. Martín tragó saliva, intentando recuperar el valor. Agarró con fuerza el sombrero entre sus manos callosas y luego caminó humildemente hacia adelante. Don Evaristo. Mis hijos tienen hambre. ¿Puede darme un poco de maíz? ¿O un trozo de pan? El rico terrateniente lo miró de arriba abajo y luego se echó a reír, y la risa resonó por toda la plaza. ¿Hambriento? Él sonrió. Entonces ve a buscar comida para mis cerdos. Algunas personas alrededor inclinaron la cabeza avergonzadas, otras fingieron no escuchar. Martín sintió que el calor de la humillación se extendía por su rostro, pero no puso objeciones. No podía permitir que el orgullo se interpusiera en su camino, no cuando las vidas de Lucas y Camila dependían de ello. Inclinó la cabeza, respiró hondo, luego se dio la vuelta y caminó derecho hacia la posilga de don Evaristo. El hedor llenó mis fosas nasales, una mezcla embriagadora de tierra, heces y comida podrida. Cerdos hurgando entre montones de desechos, cáscaras de patatas trituradas y hojas amarillas de verduras mezcladas en el barro. Martín apretó el puño y luego se inclinó lentamente. Buscó entre la pila de comida desechada, sus manos callosas hurgando en la basura y de repente tocó algo. Una zanahoria, todavía bastante fresca. Luego una patata, cubierta de barro pero aún intacta. Su corazón latía con fuerza. Suficiente para hacer una olla de sopa. Lo que otros desprecian, para él es un milagro. Martín recogió lo que había recogido en su sombrero y luego se levantó sin mirar atrás. Ignoró las risas de los trabajadores que lo veían hurgar en la basura. No importan. La humillación no importa. Solo importaba una cosa, encontrar comida para sus hijos. No le importaban las miradas desdeñosas ni las risas burlonas. Solo importa una cosa. Esta noche tus hijos comerán. El sol se había puesto detrás de las montañas, dejando un cielo de color púrpura oscuro en el horizonte. Cuando Martín llegó a su casa, el frío del altiplano penetró hasta el último resquicio de la puerta de madera, pero casi no sintió nada. En su mente, solo podía pensar en las preciosas patatas y zanahorias escondidas en el sombrero de paja. Dejó el sombrero sobre la mesa y sus ojos se dirigieron suavemente hacia los dos niños.
Lucas y Camila seguían envueltos en mantas, esperando en silencio, sin quejarse ni quejarse de hambre. Habían aprendido a aguantar, pero esa docilidad hacía que le doliera aún más el corazón. Martín cogió una cazuela de barro y lavó con cuidado las patatas y las zanahorias en el agua escasa que quedaba. El agua es tan preciosa que hay que valorar cada gota. No puedes desperdiciar ni un poquito. Luego se levantó y salió a buscar leña. El frío le cortó la piel, pero se acostumbró. Creció en esta dura tierra. Sabe que rendirse nunca es una opción. Cuando regresó, tenía en la mano un pequeño manojo de ramas secas. La estufa de barro todavía conserva algo de calor de fuegos anteriores. Sopló suavemente sobre las cenizas, encendiendo el fuego. Los pequeños palitos de leña comenzaron a arder, el crujido resonó en el silencio de la casa. El fuego es pequeño pero suficiente para encender la esperanza. El agua de la olla hirvió, lenta pero seguramente. Removió la olla de sopa con una cuchara de madera y el aroma de las verduras se esparció por el aire. Para otros, esto es solo un simple caldo, pero para ellos, es calidez y vida. Cuando la sopa estuvo lista, Martín la dividió con cuidado en cuencos de barro y se sentó junto a sus hijos. No tenemos mucho, pero Dios nos dio esta comida, dijo con voz firme. Lucas y Camila levantaron sus cucharas, sus deditos temblaban de hambre y frío. El primer sorbo les quemó los labios, pero no les importó. El calor se extendió por todo el cuerpo, despertando lo que había sido enterrado por el hambre. Para ellos, esta es la comida más deliciosa del mundo. Camila juntó sus pequeñas manos y cerró los ojos suavemente. Gracias, papá. Gracias, Dios. Lucas observó en silencio a su padre. Tenía dudas y no entendía por qué su padre seguía luchando todos los días. Pero ahora vio claramente lo que nunca antes había comprendido. La fuerza de un hombre no reside en sus músculos o su poder, sino en su firmeza, en su amor incondicional. Sin embargo, en la joven mente del niño, las preguntas aún persistían como nubes grises en el cielo de San Esperanza. Lucas dejó la cuchara en el cuenco y miró a su padre. Padre. Su voz temblaba. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué Dios no nos ama? Martín sintió un nudo en la garganta. Miró a su pequeño hijo, un niño que no merecía cargar con el peso de preguntas tan dolorosas. Sin decir nada, extendió la mano y tomó a Lucas entre sus brazos, abrazándolo con fuerza para que pudiera escuchar los latidos de su corazón. Ese es el latido del corazón de un padre, de alguien que nunca se rinde. Camila se acercó silenciosamente, rodeando con sus pequeños brazos a su padre y a su hermano. No, hermano. Su voz era suave como la brisa, pero llena de certeza. Dios nunca nos ha abandonado. Martín abrazó fuertemente a sus dos hijos, con la voz entrecortada. Esto es solo un desafío. Susurró, como si se lo recordara a sí mismo. Si Dios no nos amara, no tendríamos esta comida. Al igual que ya no estamos aquí, juntos. Lucas hundió el rostro en el pecho de su padre y rompió a llorar. Martín sintió lágrimas calientes filtrarse a través de su vieja capa. Él tampoco pudo evitarlo. Sus fuertes hombros temblaron, pero no por desesperación, sino porque sabía que, aunque era pobre, todavía tenía lo más preciado del mundo, el amor de sus hijos. Al rato, cuando los sollozos amainaron, Martín se levantó, sacó una manta vieja y la extendió en el suelo, justo al lado de la estufa aún caliente. Se arrodilló y se acercó a los dos niños. Ven aquí. Lucas y Camila obedientemente se arrodillaron a su lado. Martín tomó las manitas de su niño y cerró los ojos. Oh Dios, dijo, con voz firme pero todavía llena de lágrimas. Gracias Señor por no dejarnos. Creemos que tú no dejarás que caigamos en la desesperación. Los dos niños repitieron cada palabra con la voz temblorosa pero llena de confianza. Por primera vez en muchas noches, se durmieron con el estómago lleno, envueltos en el calor del hogar, de la fe y del amor de su padre.
El amanecer se arrastraba sobre los lejanos picos de las montañas, extendiendo una tenue luz sobre la meseta. El viento frío soplaba por las laderas, susurrando misterios al suelo seco. Martín se despertó con el corazón todavía cargado de preocupación. Pero esa preocupación ya no lo aplastaba como antes. El hábito estaba arraigado en su carne y sangre, sin importar que tenía que ponerse de pie. Se puso la capa sobre los hombros y caminó lentamente hacia la puerta para dar la bienvenida a un nuevo día de batalla. Pero apenas abrió la puerta, un milagro lo hizo quedarse quieto. Justo en la puerta había un saco de comida, papas, maíz, quinoa, pan caliente e incluso carne seca. Mucho más de lo que se atrevía a esperar. Martín sintió que le temblaban las piernas. Se llevó las manos callosas a la boca, como si intentara contener su propia sorpresa. ¡Oh Dios! Su susurro sonó temprano en la mañana. Lucas y Camila se despertaron con el sonido de la puerta abriéndose. Se frotaron los ojos, miraron a su padre desconcertados y luego miraron la bolsa de comida. Los ojitos se abrieron de par en par, reflejando sorpresa y alegría. Camila gritó felizmente y corrió a abrazar con fuerza la pierna de su padre. Lucas se quedó sin palabras, simplemente se quedó quieto, mirando la bolsa de comida como si no pudiera creer lo que veía. «Papá, esto es un milagro», exclamó Camila. Lucas tragó saliva, tratando de contener sus crecientes emociones. Recordó lo que dijo su padre anoche. Dios nunca nos abandona. Y ahora, el milagro estaba ante sus ojos. Y luego, cada mañana, aparece una nueva bolsa de comida. No importa lo difícil que fue el día anterior, no importa cuánta incertidumbre pesaba en el corazón de Martín, cuando caía la noche, cerraba los ojos con preocupación y cuando llegaba el amanecer, la respuesta siempre estaba ahí. El frío ya no era tan fuerte, porque en esa pequeña casa, nuevamente se oían risas. Porque en los rostros de los niños la oscuridad de la desesperación desapareció gradualmente. En su lugar apareció la luz de la fe y la esperanza. Pero en la mente de Martín. Cada mañana, una pregunta crecía en la mente de Martín. ¿Quién dejó esas bolsas de comida? ¿Qué milagro los trajo a tu puerta? Con el paso de las noches, ese misterio no lo soltó. Aunque estaba lleno de gratitud, no pudo evitar sentir la necesidad de encontrar la respuesta. Y entonces, una noche, cuando los dos niños dormían, Martín decidió quedarse despierto. Se envolvió en una manta vieja y se escondió en un rincón oscuro de la casa de tierra. Afuera, la niebla flotaba sobre el suelo, convirtiendo toda la escena en un sueño nebuloso. Contuvo la respiración, aguzando el oído para escuchar cualquier sonido, cualquier movimiento en la oscuridad. El tiempo pasó lentamente como si el mundo entero contuviera la respiración con él. Ya. Golpea la medianoche. Un suave sonido de pasos resonó en la niebla. Martín contuvo la respiración y forzó los ojos mientras miraba hacia la entrada. Apareció una figura alta, vestida con una capa blanca, acercándose silenciosamente a su puerta. Los pasos de esa persona eran muy tranquilos, como si conociera cada latido de este lugar. Sin dudarlo, colocó suavemente una bolsa de comida, con cuidado como si estuviera ofreciendo un tesoro en el altar. En ese momento, un tenue rayo de luz brilló en la oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. Su corazón latía con fuerza y su mente gritaba con preguntas. Esperar. Susurró, dio un paso adelante, pero en un abrir y cerrar de ojos, esa figura había desaparecido. La niebla se tragó todos los rastros. Martín salió corriendo por la puerta, pero lo único que quedó fue la bolsa de comida y el susurro del viento en la noche. Al día siguiente, después de compartir el desayuno con sus hijos, Martín decidió buscar la respuesta. Viaja a la casa de don Aurelio, el anciano más respetado del pueblo, un hombre que creen que posee una sabiduría más profunda que el tiempo. Padre Aurelio. Habló Martín, su voz todavía un poco sorprendida y confundida. ¿Quién dejó esas bolsas de comida? Anoche vi a alguien.
brillaban en la oscuridad. El anciano lo miró, sus ojos profundos parecían entenderlo todo, luego una sonrisa serena apareció en su rostro arrugado. No todos los milagros necesitan ser explicados, hijo. Habló, su voz era tan tranquila como las olas del agua. Dios tiene muchas maneras de enviar su ayuda, a veces a través de las manos de un extraño, a veces a través de los corazones de personas que nunca han olvidado el valor de la compasión. Martín guardó silencio. Las palabras del anciano lo penetraron como agua que se filtra en tierra seca. Quizás nunca sepa quién es su benefactor. Pero hay preguntas que no necesitan respuesta. Lo único que importa es que Dios escuchó y, en su infinita misericordia, respondió. Esa noche, como siempre, Martín cocinó para sus hijos con todo su cariño. Se sentaron juntos, agradeciéndose mutuamente por la comida que nunca había faltado en los últimos días. Camila sonrió feliz mientras mordía un trozo de pan caliente. Lucas, aunque todavía estaba lleno de preguntas, finalmente no pudo evitar preguntar, «Papá, ¿y si nunca sabemos quién nos ayudó?» Martín acarició suavemente el cabello de su hijo y sonrió suavemente. «A veces, hijo, la magia no necesita nombre». Después de cenar, los dos niños se acurrucaron junto a la estufa, calentados en mantas. Martín se sentó allí, observándolos en silencio, sintiendo el calor no solo del fuego, sino también de una fe inquebrantable. Dios nunca los abandonaría. Cerró los ojos, dejando que el sueño se lo llevara. Pero entonces, auge. Un fuerte ruido afuera de la puerta despertó a Martín. Su corazón latía con fuerza. Sin dudarlo, se levantó de un salto y caminó rápidamente hacia la puerta, con la mano ya en el pestillo de madera. Respirando profundamente, abrió la puerta con fuerza. Bajo la luz plateada de la luna, una figura se marchaba. Parece alto y usa una capa vieja que cubre todo su cuerpo. Incluso el rostro está oscurecido. Martín quedó atónito. Esta vez, no podía permitir que esa figura volviera a desaparecer en la noche. Juntó las manos y salió, decidido a encontrar la verdad. Martín se arrodilló en la puerta, con el corazón temblando. Sin dudarlo, se atragantó y susurró. «Gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros». La figura frente a él se detuvo. Un profundo silencio envolvió el espacio, como si todo el universo hubiera dejado de moverse. Luego, muy lentamente, el hombre se volvió. Martín contuvo la respiración. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta. Era don Evaristo. La persona que una vez lo humilló. La persona que alguna vez vio como la encarnación de la crueldad y la injusticia. Se quedó quieto, paralizado por el shock. Don Evaristo se envolvió en una vieja capa, cuya capucha le ocultaba parcialmente el rostro. Pero cuando la luz de la luna brilló, Martín pudo ver claramente sus ojos, una mirada que nunca antes había visto. Arrepentirse. Doloroso. ¿Por qué?, susurró Martín, con la voz temblando de sorpresa. Don Evaristo bajó los ojos. Las lágrimas brotaron silenciosamente. Esa tarde. Su voz era ronca, como si cada palabra llevara el peso del pasado. Cuando me negué a darte comida. Cuando te desprecié. Se detuvo, respiró hondo, como si cada palabra le quitara una parte del alma. Unos días después, mi hijo enfermó. Hice de todo, invité a los mejores médicos de la zona, oré por todos los remedios, pero nadie pudo curarlo. Estoy desesperado. Nunca he estado tan asustado. Don Evaristo apretó los puños y su voz se apagó, como si enfrentara su obsesión más profunda. Esa noche, me arrodillé en medio del pueblo, rogándole a Dios que salvara a mi hijo. Entonces, en la oscuridad, un relámpago. Y vi un ángel. Martín se sobresaltó. ¿Un ángel? Don Evaristo asintió, sus ojos brillaban con respeto y horror al mismo tiempo. Él me miró y con voz firme pero compasiva dijo: «Si siembras bien, el bien te llegará.
Pero si siembras el mal volverá. Tragó, como si todavía pudiera sentir la emoción de ese momento. Lo entendí inmediatamente. Recuerdo el día que te humillé. Me di cuenta de que estaba equivocado. A la mañana siguiente, justo cuando salía el sol, mi hijo se despertó. Completamente sano, como si nunca hubiera pasado nada. La voz de don Evaristo se ahogó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios me dio una segunda oportunidad y no podemos ignorarlo. A partir de ese día decidí compartir lo que tengo. Porque lo que se da con el corazón siempre se multiplica. Martín se quedó sin palabras. Tenía la garganta ahogada. Durante mucho tiempo solo vio a don Evaristo como una persona cruel. Pero ahora, frente a él había una persona cambiada. Lentamente exclamó: Dios se sale con la suya. Don Evaristo asintió, sus labios temblaban levemente. Esas palabras resonaron en el corazón de Martín como un eco profundo. Sin pensarlo, extendió la mano, un apretón agradecido. Justo después de esa conversación, la lluvia vuelve a la meseta. Las primeras gotas de agua cayeron tímidamente besando suavemente el suelo seco. Entonces el cielo se abrió y la lluvia cayó con fuerza, filtrándose por cada grieta, llenando los arroyos secos. La tierra de San Esperanza volvió a resucitar. Los campos de papa y quinoa crecen de un verde exuberante. Los árboles están brotando. La vida regresa. Martín y sus hijos estaban en el umbral, mirando al horizonte con ojos llenos de gratitud. El hambre ya no los atormenta. Pero lo más importante, su fe fue restaurada. Lucas miró al cielo con una brillante sonrisa en los labios. Papá, Dios nunca nos abandona, ¿verdad? Martín se inclinó y abrazó a su hijo. No, hijo. Siempre estás a mi lado. El viento de las tierras altas pasaba suavemente, como si el cielo y la tierra mismo susurraran una bendición. Y por primera vez en tanto tiempo, Martín siente que todo está bien. Porque donde hay fe, siempre hay esperanza. Esta historia nos deja una profunda lección sobre la vida, la fe y la redención. Nos recuerda que, a pesar de los tiempos de sufrimiento y desafíos, nunca estamos realmente solos. Ya sea que creas en Dios, el destino o el fluir de la vida, siempre hay una razón, un propósito mayor esperándonos a cada uno de nosotros. Martín es la imagen de personas resilientes, personas que, incluso frente a la adversidad, no pierden la fe y siguen adelante con la esperanza de que les espera un mañana mejor. Él nos enseña que, incluso cuando el camino se vuelve difícil, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra, la perseverancia y la fe en el bien nunca serán en vano. Al contrario, don Evaristo nos muestra que las personas siempre pueden cambiar. El egoísmo y la arrogancia pueden llevarnos por mal camino, pero la vida tiene formas inesperadas de mostrar lo que es verdaderamente importante. Su despertar es una prueba de que hacer el bien no solo ayuda a los demás, sino que también libera nuestra propia alma, trayendo más cosas buenas de las que jamás podríamos imaginar. Todos nosotros, al menos una vez en la vida, hemos experimentado desafíos aparentemente insuperables. Alguna vez me sentí perdido, habiendo enfrentado dificultades que parecían abrumarnos. Pero en medio de esos desafíos, siempre hay algo que ilumina el camino. Puede ser la fe, el amor o la fuerza que surge de lo más profundo de nuestro interior. Lo más importante es darse cuenta de que cada desafío es una oportunidad para aprender, crecer y ayudar a los demás. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si esta historia te ha tocado el corazón, esperamos que la compartas con tus seres queridos. Tal vez, en algún lugar, alguien necesite un rayo de esperanza, y esta historia es la luz en su día. Deseándoles paz y bendiciones.